Bienvenidos al tercer módulo de evaluación de proyectos empresariales y captación de financiación. En este tercer módulo abordamos precisamente las estrategias para captar financiación, tanto financiación de inversores privados como financiación de entidades públicas y sobre todo financiación bancaria. Es necesario para llegar a esta situación de tratar de captar financiación, captar recursos para nuestro proyecto, tener un buen conocimiento de nuestro negocio y poderlo haber evaluado para poder mostrar al posible financiador aquellos elementos más favorables de la actividad que vamos a desarrollar. Así que sin más dilación comenzamos con este tercer módulo. En este tercer módulo vamos a centrarnos en el objetivo fundamental de este programa de formación. Supuestamente habéis pasado por los dos bloques adicionales, por el módulo 1 y el módulo 2, y se han aportado en estos las herramientas que deberíamos de utilizar para poder reflexionar sobre cuánta financiación necesitamos y de dónde ha de proceder. Vamos a comenzar con reflexiones sobre la financiación del circulante, la financiación del activo corriente. Es muy frecuente cuando calculamos las necesidades de financiación del proyecto, solamente pensemos en la inversión en activos tangibles, en activo no corriente. Inversiones fundamentalmente relativas a inmuebles, máquinas, etcétera. Pero es muy importante tanto para nuevos negocios que queramos poner en marcha como para negocios en funcionamiento que tengamos la capacidad de analizar cómo se comporta nuestro activo corriente, las necesidades operativas de fondos, como las calculamos en los anteriores módulos, cómo se comporta para poder financiarla de la forma más barata, más eficiente posible. Un recordatorio sobre los módulos anteriores. Como ya sabemos, patrimonio neto y pasivo representan todos los orígenes de recursos. Hay un origen de recursos que se genera a consecuencia del propio hecho de operar, que es el crédito que me conceden los proveedores, algunas cuentas con algunas administraciones públicas que tengo pendientes de pago hasta que no liquido el impuesto correspondiente. Estos son los pasivos a corto operativos. Son préstamos, por así decir, que no tienen coste, no me cobra interés el proveedor por el hecho de dejarme este aplazamiento. Bueno, pues esa cantidad restada al activo corriente es la que nos permite calcular las necesidades operativas de fondos. ¿Cómo voy a financiar esta necesidad operativa de fondos? Bueno, pues una parte de estas necesidades operativas de fondos puede venir financiada por el fondo de maniobra, que recordemos es la diferencia de los recursos que tengo a largo plazo, a más de un año. Tanto el dinero que puse como socio, que pusieron los socios, junto con los beneficios que ha ido acumulando la empresa año tras año, más las deudas, los préstamos a más de un año vista, a esa cantidad total se le resta el activo no corriente, las inversiones tanto en inmovilizado material como inmaterial. Entonces la diferencia es el fondo de maniobra. Bueno, este fondo de maniobra, siempre y cuando estos recursos a largo plazo sean mayores que las aplicaciones de recursos a largo plazo, ese fondo de maniobra sería positivo y vendría parcialmente a financiar la necesidad operativa de fondo. La diferencia hasta la totalidad de estas necesidades operativas de fondos son los pasivos a corto negociados con coste explícito, préstamos a corto plazo. Bueno, obviamente si mi activo corriente es menor, tendré menos necesidades de financiación. Primera cuestión que tendremos que plantearnos: ¿cuáles son los recursos, la tesorería, que son aplicaciones de recursos en definitiva, que debo mantener? No es tampoco un problema el tener más recursos en tesorería, tener más dinero en el banco del que calculamos, pero para el cálculo de nuestras necesidades, probablemente necesidades de financiación con coste, cobrándonos un tipo de interés, tendremos que calcular la tesorería ajustada, cuál es la necesidad de tesorería mínima, porque en definitiva la tesorería es una aplicación de recursos y cuanto más tengamos en el banco, dinero tengamos en el banco, probablemente estaremos incurriendo en préstamos
que van a tener un coste y por tanto a lo mejor no necesitamos mantener. Bueno, pues esto va a depender, como ya hemos dicho en el módulo anterior, de la capacidad de generación de tesorería de mi negocio. Cuánto el ciclo, por tanto, el ciclo de maduración del negocio, cuánto tardo desde que inicio un proceso de venta hasta que consigo cobrar al cliente. Hay un ciclo de maduración del negocio que tendré que financiar y probablemente gastos asociados a este periodo de tiempo que tendré que atender con mi tesorería. La segunda pregunta que me tengo que hacer para intentar reducir mis necesidades de financiación es cómo tengo la cuenta de clientes, cómo de rápido cobro a los clientes. ¿Son mis clientes rigurosos en el pago? Si tengo pactado que el pago a 30 días fecha factura pagan con esta celeridad, o por el contrario tengo algún cliente que se demora más. ¿Hago yo la gestión de cobro con suficiente diligencia? En muchas ocasiones la cuenta de cliente es muy grande, pero no por culpa de que los clientes paguen tarde, sino porque no hacemos la gestión para cobrar con la diligencia, la celeridad requerida. La tercera pregunta que me tengo que hacer es bueno, ¿cuántas son las deudas que las administraciones públicas tienen conmigo? Esta cuenta no tiene poco margen de maniobra para poderla revisar. En definitiva, aquí se consignan las cantidades, por ejemplo, el IVA soportado en las facturas que me emiten mis proveedores. Y esta cuenta vendrá a compensar la del IVA que yo he repercutido en las facturas a mis clientes y trimestralmente tendré que liquidarla. Pero esta cuenta podemos trabajar poco con ella. En cambio, la siguiente, la de existencias, que es parte también del activo corriente, si es una cuenta a analizar con detalle. Esto obviamente afecta a las empresas de compraventa de productos y de fabricación que mantienen stock de cierta entidad para realizar su actividad mercantil. Me tengo que plantear si el stock que tengo es el razonable. ¿Y cómo sé yo que es el razonable? Pues fundamentalmente depende de la velocidad de salida por actividad comercial de productos de mis almacenes y el plazo de reposición, el plazo de reaprovisionamiento por parte de mis proveedores. Lo ideal sería trabajar con stock cero o próximo a cero. Lo que llamamos el just in time. En muchas industrias, algunas industrias tratan de aproximarse a este valor, automoción, aeronáutico, etcétera, porque el mantenimiento de un almacén, de una existencia elevada, pues implica unas necesidades de financiación altas por tener un activo corriente alto. En ocasiones incluso se puede pactar con el proveedor que, bueno, si tengo que tener un stock superior, pues me conceda plazos de pago adicionales, me permita financiar parte de estas existencias con el propio crédito del proveedor. Y otras cuentas deudoras que puedan aparecer en la aplicación de recursos. En ocasiones algunas empresas pues realizan anticipos de pago de salarios a los trabajadores, bueno, pues, o hacen préstamos a los socios. Estas serían otras cuentas del activo circulante que tendría que tener en consideración y obviamente si mantengo estos saldos en estas cuentas, saldos elevados, más o menos elevados, necesitaré recursos para financiarlos. Importantísimo para ver que mi activo circulante sea lo menor posible, esté ajustado a las necesidades de mi negocio. Importantísimo reflexionar sobre el ciclo de maduración de vuestro negocio. ¿Qué cosas tenéis que hacer desde que iniciáis la actividad empresarial, desde que os ponéis en marcha cada mañana hasta que se consuma mediante el pago de una factura de un cliente una transacción mercantil? Hay negocios que esto pues se produce en muy poco tiempo y hay algunos que se demoran muchos meses. Por ejemplo, en muchas empresas de servicios que presentan proyectos o realizan proyectos para las administraciones públicas, pues acometer estos proyectos implica procesos largos de negociación, de participación en licitaciones, de ejecución, de facturación y luego de cobro con una cierta demora por parte de la administración pública. Son
negocios con un ciclo de maduración largo, y todo los recursos necesarios para este periodo de tiempo necesito financiarlos. Bueno, ¿cómo vienen a ser financiados estas aplicaciones de recursos del activo circulante? Por una parte hay una financiación, como ya hemos dicho en tantas ocasiones, una financiación sin coste explícito, que viene dada por la operativa del negocio, el crédito de los proveedores y las cuentas con algunas administraciones públicas, los pasivos a corto operativos. Luego hay otras fuentes que sí tienen coste explícito. Una de las que muchas veces no consideramos, que es el fondo de maniobra, el capital social que yo puse en el negocio, más las reservas que he ido acumulando en mi negocio. Podríamos pensar, en principio, que no tiene un coste explícito, no una deuda exigible por terceros, pero detrás de este recurso, de este patrimonio neto, existe una expectativa de rentabilidad y retorno por parte de los socios. Entonces esto, aunque no sea una deuda exigible, es un origen de recursos que se aplican a este negocio como origen, con una expectativa de rentabilidad. Entonces eso es bueno conocerlo y tenerlo previsto. Bueno, además de este primer elemento del fondo de maniobra, que viene a incrementar mi fondo de maniobra, están las deudas a largo plazo. Como ya hemos explicado en el anterior módulo, el fondo de maniobra es la diferencia entre el patrimonio neto, recursos que puse más beneficios, más la deuda a largo plazo, deuda a más de un año, menos el activo no corriente, las inversiones materiales o inmateriales, ¿vale? Una forma de hacer crecer el fondo de maniobra es o bien disponiendo más recursos por parte de los socios o solicitando más dinero a los bancos como crédito a largo plazo, o bien reduciendo el activo no corriente, siendo muy cauto en nuestra política de inversiones, ¿vale? Tendré que reflexionar sobre si necesito aplicar recursos a la compra de un determinado inmueble, o es más rentable o más interesante recurrir al alquiler, etcétera, ¿vale? Y la diferencia que queda para financiar activos circulantes son los recursos negociados a corto plazo. En ellos nos centraremos en las próximas transparencias. Hay diversos productos, diversos instrumentos de financiación a corto plazo para ayudarnos a financiar el activo corriente, y cada uno tiene un coste. Normalmente los préstamos a corto plazo en general suelen tener un tipo de interés, un coste por interés mayor que los préstamos a largo plazo en general. Es una simplificación. Nos vamos a centrar precisamente en esto. Algunos de los instrumentos financieros que se utilizan con más frecuencia por parte de las empresas para financiar el circulante, para poder atender estas necesidades de aplicación de recursos en el corto plazo. La póliza de crédito. La póliza de crédito es una operación financiera en la que la entidad financiadora me autoriza a tener una cuenta con una cantidad negativa, con números rojos, con una cantidad de descubierto hasta un cierto límite, ¿vale? Normalmente las pólizas se negocian a un año, normalmente hay que renovarlas anualmente. Y una vez que vence, pues la entidad financiera solicita nuevamente información para autorizar la póliza de crédito, y normalmente tengo que volver a ir al notario para firmarla, con lo cual se suelen incurrir anualmente, además del tipo de interés que la entidad financiera cobra, en unos gastos de tramitación por renovación de la póliza. Las pólizas de crédito normalmente se pactan con un tipo de interés cobrado por parte de la entidad financiera pues relativamente alto, puede rondar entre el 5 y el 7% sobre el crédito dispuesto, es decir, sobre la cantidad en números rojos, y en ocasiones también me suelen cobrar por la cantidad de la que no dispongo de la póliza de crédito. Normalmente es un tipo de interés mucho menor, que puede rondar el 0,4 0,5%. Todo esto depende del tiempo de la entidad financiera, etcétera. Por tanto, si tengo una póliza de crédito con un límite disponible de hasta 20.000 euros, el banco me dejaría hasta 20.000 euros de números rojos en esa cuenta,
y supongamos que tenemos dispuestos 10.000 euros, tengo el número rojo en 10.000, podría tener un margen de maniobra hasta 20.000, bueno, pues me cobraría, por ejemplo, el 7% anual, obviamente por el periodo de tiempo en el que yo tengo esa cantidad de números rojos, 7% sobre los 10.000 euros que tengo dispuestos y 0,4 por el periodo de tiempo de la cantidad que no tengo usada de la póliza, ¿vale? Este tipo de instrumento está útil para necesidades muy puntuales y poco fáciles de planificar en el tiempo, momentos en los que, bueno, pues a consecuencia de una operación de venta, pues se demora algún pago de algún cliente, o necesito hacer la adquisición de algún bien que tengo que pagar de contado en el corto plazo, y por tanto tengo una necesidad puntual. No son nada recomendables para financiar, por supuesto, ni financiar activos no corrientes, inversiones materiales o inmateriales, ni tampoco financiar activos circulantes que yo pueda planificar y que pueda en un periodo de tiempo razonable saber qué va a suceder con mis necesidades de recursos, ¿vale? Vamos a ver otro de los instrumentos que tenemos para financiar los recursos a corto plazo, la financiación mediante el descuento de papel y el factoring. Son procedimientos, operaciones financieras en las que la entidad financiera me puede anticipar el pago de una factura que yo he emitido a un cliente, y siendo el soporte de este anticipo, de este préstamo que me realiza la entidad financiera, pues siendo la propia factura un pagar emitido, ¿vale? Normalmente el dinero que me anticipa la factura que yo he emitido, pues puede ser un porcentaje de la totalidad de la base imponible, o incluso ser la totalidad de la factura incluyendo el IVA, pero siempre se ha de producir existiendo un derecho de cobro cierto a consecuencia de una relación mercantil, de haber realizado una venta de producto o servicio. El procedimiento, como opera este tipo de instrumento financiero, exige que previamente yo haya pactado con la entidad financiera el disponer de esta línea de descuento de pagarés o descuento de facturas. Es el anticipo de estos derechos de cobro. Por tanto, el disponer de este instrumento me va a permitir estar financiando directamente el crédito que yo concedo a mis clientes, ¿vale? El procedimiento es relativamente simple, aunque en ocasiones se puede demorar un poquito en el tiempo dependiendo de los requerimientos operativos que tenga el banco a la hora de realizar este trámite de anticipo de la factura. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo gráfico que puede facilitar entender cómo funcionan estos instrumentos. Suponemos que hemos realizado una actividad mercantil, hemos realizado un servicio, hemos vendido un producto, y a consecuencia de esto emitimos al cliente una factura. Bien. Normalmente esta factura podemos pactar el que nos la va a pagar el cliente a 60 días, es decir, que hasta 60 días tendría de tiempo para pagarnos, y durante ese periodo de tiempo yo estaría manteniendo el crédito al cliente. Si queremos anticipar esta factura y tenemos pactada con nuestra entidad financiera una línea de anticipo de pagarés o facturas, pues el cliente normalmente, son lo más frecuente, la factura requiere de un trámite previo que se realiza mediante el endoso, es decir, yo reconozco en la propia factura y le indico al cliente que esa factura tiene que pagarla en una cuenta de la entidad financiera, y el cliente acepta esta operación de endoso. Con esta factura endosada y aceptada, la puedo llevar a la entidad financiera, y la entidad financiera me anticipa, me abona el valor total o parcial de la factura. Cuando el cliente a los 60 días realiza el pago a la entidad financiera, el banco cancela ese préstamo que tiene conmigo y cobra los intereses correspondientes. En el caso de los pagarés sucede algo similar, si bien el pagaré es un documento de alta exigibilidad de pago, y por tanto
normalmente no requieren del procedimiento de endoso y aceptación. Para que esta operación se pueda realizar, mi cliente ha de tener suficiente solvencia, es decir, la entidad financiera suele tratar de asegurarse de que el cliente pagará en el momento en el que pactó conmigo el que iba a pagar. Muchas entidades financieras solamente admiten este procedimiento de financiación del corto plazo de la cuenta de cliente si mi cliente es una entidad pública, o una entidad muy solvente, en el que no haya duda del posible cobro. Otra fuente de financiación con la que me puedo encontrar, dependiendo del perfil de mi cliente, es el confirming. En este caso, mi cliente puede hacer una cesión de las operaciones de pago a sus proveedores y haber pactado con su entidad financiera el que puedan anticipar a sus proveedores, puedan anticipar el pago de las facturas. Entonces se produce algo similar a lo anterior. Realizo una venta a mi cliente, emito una factura y mi cliente me envía un documento de confirming con pago a 30 días, por ejemplo. Si yo tengo ese documento, puedo hacer dos cosas. Una, esperarme a que transcurran los 30 días y recibir en mi banco el dinero. Por tanto, estoy yo financiando esos 30 días de crédito a mi cliente. O por el contrario, puedo llevarlo a la entidad financiera, a una entidad financiera que me indica mi cliente, y pedirle que me anticipe el dinero. Me anticipará la totalidad menos los intereses que me va a cobrar. Cuando finalmente mi cliente pagará a vencimiento a su entidad financiera. Estas líneas de confirming las tienen concedidas y las tienen pactadas empresas de gran dimensión y muy solventes, y es una facilidad que ofrecen estas empresas a sus proveedores para poder minimizar las necesidades de financiación del circulante que ellos tienen. Otro de los recursos para financiar el circulante, para financiar el activo corriente con el que puedo contar, son los préstamos a corto plazo. Préstamos con un vencimiento menor de un año y normalmente con un abono de la totalidad del préstamo al inicio del periodo y se pactan con la entidad financiera pues un tipo de interés, el abono la devolución del préstamo con una periodicidad, pues puede ser mensual o trimestral, y con unos gastos de formalización que se producen al inicio. Normalmente incurrimos en estos gastos de formalización al inicio del periodo de contratación del préstamo. Gastos que van destinados a pagar gastos de estudio o gastos de tramitación, y luego, como normalmente se elevan a escritura pública, gastos notariales. Vamos a reflexionar ahora hemos visto algunos de los instrumentos, los más frecuentes, de deuda con coste explícito que se utilizan por parte de empresas y autónomos para financiar el circulante. Fundamentalmente, recomendamos que sean para financiar el circulante, para financiar el activo corriente, esas cuentas de clientes que pueda tener, o las existencias, o la necesidad de tesorería, pues porque tengo que pagar sueldos hasta que no genero los ingresos correspondientes a las ventas de mis clientes, o tengo que incurrir en gastos de viaje, etcétera. Esos instrumentos son los que hemos visto con anterioridad. Vamos a reflexionar sobre algunas de las formas de financiar el activo no corriente, las inversiones. Volviendo al análisis sintético de nuestro balance, mediante ese gráfico que ahí se presenta, como hemos visto, una parte de esta financiación del activo no corriente puede venir dada por préstamos a más de un año. Préstamos que pueden tener una vigencia pues, de 5 años, de 3 años, o esa otra figura que aparece ahí, que es el leasing, que es un arrendamiento financiero, que también normalmente está destinado a poder adquirir bienes de carácter material, normalmente vehículos o maquinaria,
con un cierto interés fiscal, como podremos comentar más adelante, y con la posibilidad de luego adquirirlo una vez abonado el valor residual. Por tanto, préstamos a más de un año, con vencimiento total a más de un año. Y por otra parte, financiamos el activo no corriente con los recursos que ponen los inversores, los promotores, es decir, el dinero inicial que puse cuando creé la sociedad más los beneficios que ha generado el negocio a lo largo de los años. Bueno, la primera reflexión que tenemos que hacer, igual que hicimos con anterioridad en relación al activo corriente, es cómo ha de ser, cuál es la estructura, cuál es la cuantía ideal de nuestro activo no corriente. ¿Vale? Aquí estamos contemplando las inversiones. Importantísimo ser cautos y tratar de aplicar recursos como inversiones solamente en activos que sean productivos, que aporten valor. No es infrecuente ver empresas que, bueno, pues a consecuencia de que tienen recursos suficientes, pues acometen inversiones muy cuantiosas, muy costosas, lo que le llamamos el mal de piedra. ¿Es productiva esa inversión? ¿Realmente está ajustado el valor a lo necesario? ¿Aporta valor a la compañía? Algunas de las reflexiones que tenemos que hacer. Un elemento previo es diferenciar lo que son inversiones de lo que son gastos. Los gastos están en nuestra cuenta de explotación, como ya vimos en el módulo 1, y las inversiones son aplicaciones de recursos, la adquisición de bienes, normalmente bienes, en ocasiones excepcionales algún servicio, que van a ser de utilidad en más de un ejercicio de la vida útil de mi negocio. Yo invierto en una máquina porque esa máquina me va a servir por más de un ejercicio. Invierto en una oficina, en la compra de una oficina, en una reforma de un inmueble porque voy a hacer uso de ese inmueble durante más de un ejercicio. Invierto en una patente, por ejemplo, o en un proyecto de investigación para el desarrollo de un nuevo producto porque voy a explotar empresarialmente esa patente o ese producto durante más de un año. Invierto en una marca y pago los derechos de adquisición y explotación de esa marca porque esa marca me va a ser de utilidad durante más de un año. Eso va consignado en los activos no corrientes. Bueno, pues tengo que ver que en estas partidas haga aplicación de recursos en elementos que sean útiles para el negocio. En ocasiones también debemos de contemplar la posibilidad, sobre todo al inicio de un proyecto de inversión de cierta cuantía, que también podemos contar con cierto crédito de proveedores para financiar estos activos no corrientes. Si hago una inversión en una nave o en una maquinaria, bueno, pues primera recomendación, pactar con el proveedor, pactar con el fabricante o con el constructor un pago aplazado de ese bien adquirido. Es bastante fácil, bastante justificable el poder alcanzar ese tipo de acuerdos. Luego, si tenemos que considerar si un determinado tipo de bien lo ponemos a disposición de la empresa para realizar el negocio como inversión, o si por el contrario podemos contar con ese bien como un gasto. Es decir, el caso más claro, compro una oficina, invierto en una oficina o alquilo una oficina. Este tratamiento diferencial de la puesta a disposición de la empresa de un determinado bien puede tener implicaciones fiscales. Probablemente desde un punto de vista fiscal el aplicar como gasto en un único ejercicio el alquiler sea, si tengo un negocio en beneficio, un negocio que genera beneficios que obviamente va a implicar que luego voy a pagar impuestos de sociedades, pues quizá el pagar un alquiler me permita reducir algo el beneficio, a diferencia de aplicarlo como amortización en el caso de que haya hecho una inversión, y por tanto ahorrarme algo de impuestos de sociedades. Bueno, en el análisis de las inversiones que he realizado tengo que tener también en consideración esto, pues para
para tomar las mejores decisiones que me permitan optimizar mis resultados en los próximos años, ¿vale? Y bueno, un elemento adicional que en ocasiones los bienes incluidos en el activo no corriente pues pueden tener fluctuaciones de valor razonable de mercado, lo que llamamos plusvalía y minusvalía. Estos incrementos de valor o reducciones de valor que se reconocen en las cuentas de explotación como beneficios o pérdidas extraordinarias se reconocen solo cuando afloran, es decir, cuando realizamos la transacción, hemos vendido la nave o la hemos comprado, o la hemos vendido y el valor ha sido superior o inferior al que tenía reconocido en el balance. Hay también mecanismos para poder, en el caso de que sea muy evidente una variación de valor de un activo no corriente, pues realizar una tasación y reconocerlo en balance. Pero bueno, esto es lo menos frecuente en el caso de pequeñas empresas. Bueno, pues ¿cómo financio yo estos activos no corrientes? Y también una parte de los activos corrientes. Bueno, pues como decíamos, dos de los instrumentos más frecuentes son los préstamos a largo plazo. Sin vencimiento en la totalidad del préstamo a más de un año. El tratamiento contable que se hace es que la parte correspondiente a los vencimientos del primer ejercicio se incluyen dentro de los préstamos a corto plazo, el pasivo corriente, y el resto de la cuantía del préstamo se incluye dentro de los pasivos no corrientes. ¿Okay? Los elementos básicos, ahora después lo veremos también con un poquito más de detalle, que me puedan hacer evaluar una opción de crédito en relación a otra, pues son el tipo de interés, los gastos de tramitación, ¿vale? Los plazos de pago previstos, las cuantías de cada una de las cuotas que voy a pagar y luego las garantías que me requiere el banco para poder concederme ese préstamo. Lo veremos a continuación. El leasing es un instrumento financiero que puede tener un cierto interés fiscal por el hecho de que durante un periodo de tiempo la entidad de leasing, puede ser banco, puede ser otra entidad especializada en leasing, es la propietaria de ese bien, un vehículo, una máquina, y la pone a disposición mía cobrándome un valor periódico, anual normalmente o mensual. Y al finalizar el periodo pactado con la entidad de leasing, genera un valor residual, me ofrece la adquisición del pleno dominio de ese bien pagando solo el valor residual. Un mecanismo de financiar activos fijos pues con un pago aplazado, y decía que puede tener un cierto interés por el hecho de que las cuotas del leasing son gastos deducibles. Estoy acometiendo esa inversión con gastos deducibles en los distintos ejercicios. Y además el IVA, normalmente cobran un IVA a consecuencia de este servicio, pues también es un IVA que por tanto puede ser compensado con el IVA repercutido a mis clientes. Bueno, entramos en el punto clave. Bueno, ya sé cuáles son mis necesidades de financiación. Sé cómo de interesante es mi proyecto, el proyecto con el que estoy trabajando en este momento, y además tengo claro cuáles son mis necesidades de financiación del corto plazo y del largo plazo, y me voy a sentar con una entidad financiera para negociar. ¿Cuáles son las cosas las que me tendría que fijar de forma clara? Por una parte, el tipo de interés. Las condiciones que te ofrece un banco, este tipo de interés se identifica con el TIN, tipo de interés anual, o también te lo puede indicar como el tipo de interés mensual. Obviamente resulta dividir entre 12 el tipo de interés anual. Otra de las partidas que tenemos que analizar son los gastos de tramitación. Normalmente las entidades financieras cobran una cantidad pequeña por gastos de estudio, que le llaman, y gastos de tramitación. Estas cantidades pues pueden rondar el 0,5 o el 1%, y son cantidades que se pueden pactar con la entidad financiera. Podemos negociar con la entidad financiera que las reduzca o incluso que las elimine, que no tenga gastos de tramitación. Vale. Además de estos gastos en los que incurrimos con la tramitación del préstamo y pagado a la entidad financiera,
y que no son intereses. Los intereses son otra cuantía adicional que se cobra de forma periódica. Incurrimos normalmente en gastos derivados de la elevación a escritura pública del préstamo correspondiente, los gastos notariales y de inscripción. También son cantidades relativamente pequeñas, que pueden ser relativamente pequeñas. Bueno, como consecuencia tanto del tipo de interés como de los gastos de tramitación pactados, se puede calcular, y uno de los datos que tenemos que tener en consideración para comparar dos préstamos distintos, se puede calcular la tasa anual efectiva, el TAE. Este valor suelen ofrecerlo las entidades financieras de forma habitual, y por tanto me permiten comparar con las condiciones ofrecidas por el banco dos préstamos y saber cuál es el más barato para nosotros, porque la TAE incluye no solo el gasto por intereses, sino también los gastos de tramitación. Por tanto, dos entidades financieras que ofrecen dos préstamos con la misma TAE, tendré que analizar cuáles son los gastos de tramitación y ver si puedo negociar a la baja los gastos de tramitación en alguna de ellas para bajar la tasa anual efectiva, y por tanto que el préstamo me salga algo más barato. El otro elemento que tenemos que analizar son las cuotas de amortización. En este caso, el término amortización es equivalente al de devolución de préstamo. Muchas personas lo confunden este uso del término amortización con la amortización contable que se aplica a las cuentas de explotación de cada ejercicio como consecuencia de las inversiones realizadas en activos no corrientes. Pero aquí nos referimos a las cuotas de devolución del préstamo. ¿Qué tendré que ver? Pues que la cuota que pacte con el banco a abonar mensual, trimestralmente o semestralmente o anualmente tenga la capacidad de atenderla. Es un elemento básico y que tendremos que ver si la capacidad de generación de tesorería de mi negocio es suficiente para poder pagar las cuotas pactadas con mi banco. En algunas ocasiones, por ejemplo, ahora los préstamos tramitados a través de las entidades financieras con acuerdos con el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, permiten que durante un periodo de tiempo haya lo que se llama carencia del principal, es decir, que durante un periodo de tiempo solamente pague los intereses a la entidad financiera y no devuelva el principal, el dinero prestado, hasta que pasa un periodo de tiempo. Por ejemplo, un año de cadencia, a partir del segundo año empezaría a pagar tanto los intereses como el capital, a devolver el capital, ¿vale? El último elemento que tenemos que tener en consideración es el de las garantías que me pide el banco. Como decía, las entidades financieras, para poder conceder un préstamo, lo primero que van a ver es la capacidad de devolución del préstamo, el primer elemento, y el segundo, por parte del negocio, y el segundo, la capacidad que tienen los solicitantes del préstamo y los avalistas para poder devolver el préstamo en caso de que el negocio no funcione como se preveía que iba a funcionar, que pudiera funcionar. Estas garantías se ofrecen por parte en una empresa, que normalmente cuando una empresa solicita un préstamo a una entidad financiera, la entidad financiera suele solicitar toda la información, tanto patrimonial como de ingresos, a los promotores, a los empresarios, para pedir que avalen con su patrimonio personal presente y futuro esa deuda. Es muy importante que esto lo tengáis en consideración. Cuando pedimos un préstamo, lo más frecuente es que la entidad financiera solicite la garantía de los socios, y cuando avalamos el préstamo que ha solicitado nuestra sociedad, estamos garantizando con nuestros bienes presentes y futuros la devolución de este préstamo. Igualmente, cuando avalamos un préstamo solicitado por terceros y no tenemos nada que ver con el negocio. Esto es muy importante evaluarlo y tenerlo en consideración cuando pedimos un préstamo, porque puede poner en riesgo nuestra solvencia y nuestro patrimonio. Por tanto, es bueno ser cautos con la solicitud de préstamos por parte de negocios que avalemos como personas físicas. Un mecanismo para amortiguar o reducir este riesgo bancario que estamos asumiendo nosotros con nuestro patrimonio es el recurrir a las sociedades de garantía recíproca. Son entidades
mitad financiera, mitad mutualistas, en las que los socios, los partícipes, se comprometen a, de forma mancomunada, garantizar las operaciones de crédito concedidas por las entidades financieras. Obviamente, por este servicio suelen cobrar. Las sociedades de garantía recíproca tienen también la capacidad de analizar el negocio, analizar nuestra posición financiera y darnos recomendaciones, pues, para mejor orientar nuestra financiación. Y también requieren de un trámite en el que tenemos que presentar nuestro negocio, tenemos que presentar la solvencia del mismo, la veracidad de los datos que aportamos, etcétera. Os dejo en la presentación el hipervínculo a un directorio donde se pueden encontrar sociedades de garantía recíproca por comunidades autónomas, y podéis conocer los datos para contactar con estas. Bien. Bueno, ¿cómo evalúa la entidad financiera? ¿Qué toma en consideración la entidad financiera para podernos conceder un préstamo o por el contrario no concedernoslo? Bueno, pues ahí os pongo de forma sintética los principales elementos que va a tener en consideración. Por tanto, para los que os sugiero que os preparéis a la hora de aportar información. Primer asunto es la capacidad de generación de recursos por parte de la empresa. Obviamente, si la empresa tiene ya recorrido, si tenemos datos históricos, pues los datos que aportemos sobre el funcionamiento futuro serán más verosímiles, serán más creíbles, y por tanto la entidad financiera se encontrará con mayor tranquilidad de cara a poder conceder el préstamo. El segundo elemento que analizará será la solvencia de los promotores, como ya hemos dicho con anterioridad. Normalmente me va a pedir, o es muy frecuente, que nos pida avalar la operación en circunstancias excepcionales, para negocios muy solventes, con mucho patrimonio, mucho inmovilizado. Bueno, pues las entidades financieras pueden prescindir de este aval personal de los promotores, pero bueno, las entidades financieras siempre van a intentar conseguir las mayores garantías para la devolución del préstamo. Esto es lícito, o sea, no podemos achacar que sea una práctica inadecuada, sino que la entidad financiera tiene la obligación de velar por la seguridad de su patrimonio y de sus recursos aportados para la financiación de la empresa, y esos son los mecanismos que tiene para hacerlo. Excepcionalmente, como ocurre en este periodo de crisis a consecuencia del coronavirus, pues algunos de los préstamos negociados a través de entidades financieras, pero con participación de ICO, pues se conceden con aval parcial de la administración, del gobierno del Estado, pero son circunstancias muy excepcionales. Por tanto, segundo elemento que va a analizar es la solvencia de los promotores o las garantías que este negocio pueda tener, que este préstamo se pueden conceder por avales de sociedades de garantía recíprocas o por la propia administración. Bien. Como decía, si existe histórico, la entidad financiera va a ver, pues, algunos de esos datos que ahí aparecen, de los datos históricos de los 3 últimos ejercicios o de los 2 últimos ejercicios. Bueno, cómo es la evolución y la estabilidad en la cifra de negocio, en las ventas, cuál ha sido el resultado. Si mi empresa está en pérdidas, pues tengo que explicar por qué se han producido estas pérdidas, tendré que explicarlo y justificar que en los ejercicios venideros a futuro no se van a producir. Y luego algunos ratios que suelen analizar para poder tomar la decisión si invertir. Bueno, ¿cómo está nuestra posición de financiación con deuda bancaria o deuda con coste explícito en este momento, en el momento de solicitud del préstamo? El ratio de liquidez es uno de los que se analiza. El activo corriente, es decir, todo lo que yo estoy financiando a corto plazo menos las existencias, a las que le otorgo un valor que puede ser un valor quizás ficticio, porque hay que analizarlas con detalle, dividido entre el pasivo exigible a corto plazo. Es decir, el activo corriente, por tanto, ahí encontramos la tesorería, dinero que tengo en caja. Las deudas que tienen mis clientes conmigo son cuentas que tengo la previsión de cobrar en el corto plazo, ¿vale?
bueno, las compensaciones de IVA que voy a poder realizar y luego las existencias. Pero como decía, quitando las existencias que tienen la contabilidad tiene un valor de adquisición y bueno, pueden en ocasiones ser depreciadas por obsolescencia, etcétera, pues la diferencia entre esa aplicación de recursos, pero que son derechos de cobro futuro o liquidez que tengo inmediata en el corto plazo, dividido entre el pasivo exigible a corto, los préstamos a corto plazo que tengo concedido y más la deuda con los proveedores. Si ese ratio es superior a 1, bueno, pues es un ratio de liquidez aceptable. ¿Bien? Y luego el ratio de endeudamiento, el pasivo exigible total, partido por el patrimonio neto, es decir, cómo de grande o proporcionalmente sea las deudas que tengo con terceros en relación a los recursos que yo he puesto y que se han generado en mi negocio, ¿vale? Entonces, cuanto mayores sean en mis orígenes de recursos, los recursos que yo puse más los beneficios que he ido acumulando, pues desde el punto de vista de la solvencia de la empresa, pues mejor, porque hay menos recursos, orígenes de recursos exigibles por terceros. El tercer elemento que considerar pues era la solvencia técnica y profesional de los promotores y del equipo directivo. Tienen capacidad este proyecto pues para, en función de las previsiones realizadas, generar los retornos previstos. Bueno, como decía ahí en este momento, pero siempre, esto no es solamente exclusivo de este momento, sino que hay distintas instituciones, normalmente vinculadas con administraciones públicas, que ayudan en la financiación de las empresas, bien con préstamos, bien con avales, y bueno, ahí os presento algunas de las más relevantes: el Instituto de Crédito Oficial, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, normalmente para proyectos vinculados con la innovación, con la innovación y la tecnología, la Empresa Nacional de Innovación, también para proyectos innovadores. Pasamos al último bloque. ¿Cómo puedo yo financiar mi proyecto con inversión privada, en capital? Tanto la que yo puedo poner como la que puedo poner mediante la captación de inversores de distinto perfil. Bueno, vamos a verlo un poquito con detalle. Bueno, cuando incorporamos un nuevo socio o incorporamos un financiador al capital social de nuestra compañía, tenemos que ser conscientes de que en cierta medida vamos a perder algo de control. El tener y esto hay un abanico, una casuística muy variada dependiendo del tipo de inversor que participe en mi compañía. Pero probablemente tenga ciertas restricciones en las decisiones que deba de tomar, o al menos tenga sus mecanismos de control bastante rigurosos que tenga que atender. Una cosa fundamental: si tratamos de captar un inversor sobre nuestro negocio, lo primero que ha de tener en cuenta lo primero que ha de percibir este inversor es que nosotros como promotores estamos comprometidos con el proyecto. Nuestro compromiso se materializa en recursos aplicados al negocio y se materializa en dedicación de tiempo, de esfuerzo, en ilusión. Se transmite a la hora de describir el proyecto, pero luego se tangibiliza en, bueno, cuánto dinero he puesto yo como promotor en este negocio. ¿Cómo se materializa, cómo se articula la financiación de inversores privados? Pues normalmente se hace mediante ampliaciones de capital. Partimos de un capital social, no sé, de 3.000 euros y vamos a incorporar un nuevo socio y pactamos el que haya una emisión de participación adicional en el caso de que sea una sociedad limitada, y el nuevo socio adquiera estas participaciones. Para ello, nosotros como socios preexistentes debemos de renunciar al derecho preferente de adquisición de estas participaciones. La adquisición y el valor de estas participaciones puede fluctuar, porque como paso previo hay que valorar el negocio y por tanto a lo mejor la emisión de participaciones adicionales se realizan con un valor nominal, el mismo de las que previamente se habían emitido, más un valor adicional correspondiente a la afloración de un mayor valor de la compañía en ese momento.
mecanismos que desde un punto de vista tanto contable como desde un punto de vista luego jurídico se han de articular de esa forma. Y en el momento de la incorporación de ese nuevo socio, pues se pueden pactar pues cómo van a quedar las mayorías, cómo van a ser pues la toma de decisiones en esta nueva andadura de la compañía y importantísimo también cuáles son las condiciones en el caso de que se llegue a una decisión de salida de alguno de los socios. Si es que incorporan en ocasiones pues cláusulas de arrastre, es decir, si uno de los socios consigue un acuerdo de venta de una parte de su parte del capital, pues que el resto de partícipes tenga la capacidad también de vender al mismo precio, o por el contrario la capacidad de comprar la parte del socio que ha llegado a un acuerdo, etcétera. Esto no vamos a entrar en detalle por el hecho de que tiene una cierta complejidad y excederíamos del alcance de esta presentación. Es muy importante que tanto si lanzamos un proyecto nuevo con otros socios como si incorporamos un socio ya en un negocio en funcionamiento, que dejemos por escrito los acuerdos, los pactos de funcionamiento de la compañía, cómo va a ser la toma de decisiones, cómo será el proceso en el caso de llegar a un desacuerdo, el proceso para dirimir conflictos, cómo se podrían producir la salida de alguno de los socios, cuál podría ser el precio de las participaciones en ese caso, etcétera. Es muy importante elaborar el pacto de socios e incluirlo en los documentos de exigencia jurídica. Esto, a pesar de que es muy importante, en muy pocas ocasiones se hace y luego suele generar muchos conflictos societarios. Bueno, lo veremos ahora con un poquito más de detalle, pero quizá la más frecuente fuente de financiación inicial de los promotores de un negocio es el entorno cercano, familiares o amigos, que normalmente pues se dejan llevar no solamente por el interés económico y financiero del negocio, sino también por la simpatía, confianza que generan los promotores, ¿vale? Bueno, pues si representamos en este gráfico, en este simple gráfico, un poco la evolución de los resultados de una empresa desde su puesta en marcha, normalmente el primer periodo de tiempo el negocio no deja resultados positivos. Estamos en un proceso, le llamamos el valle de la muerte, un momento en el que la empresa pues, puede incluso tener pérdidas, hasta que alcanzamos el punto de equilibrio en el que empezamos a generar beneficios. Bueno, con este simple gráfico, luego en las fases de crecimiento, de estabilización o incluso de retroceso con posibilidades de crecimiento posterior. Considerando un poco este gráfico, se pueden identificar una serie de fases en la evolución de los negocios que tienen que ver con sus estrategias de financiación en capital social o en inversión privada. Hay una fase de presemilla o pre-seed en la que bueno, son inversiones que están por debajo de 300.000, pero podrían haber puesto quizás por debajo de 100.000 euros. Todo esto también depende, estos umbrales de financiación para cada una de las fases dependen mucho del contexto social y de dónde estamos hablando. En Estados Unidos es una cosa y en Israel otra y en España otra. Aquí, bueno, pues las fases de presemilla, podríamos decir, pues son aportaciones al capital de 10.000 euros, 50.000 euros en el mejor de los casos, etcétera. Y normalmente las realizan pues los financiadores particulares, bueno, lo que llamamos los full friends and family, los locos, los amigos y la familia. Esa es la triple F. Pues personas cercanas a nosotros que tienen confianza en el proyecto que hacemos, confían en nosotros y están dispuestos a poner algo de dinero para que se desarrolle el negocio. Lo que llamamos business angels, con distinto perfil, hay muy variados business angels, son personas particulares, profesionales o inversores privados que disponen de recursos y aportan recursos para el desarrollo de negocios. Y lo hacen de forma privada o lo hacen de forma colectiva a través de entidades que agrupan a estos pequeños inversores pues para participar en proyectos de mayor dimensión. Las aceleradoras e instituciones, muchas veces vinculadas con instituciones públicas,
que acompañan en este proceso de nacimiento y desarrollo de los nuevos negocios, acompañan a las nuevas empresas y que en ocasiones pues hacen aportaciones de recursos que se incorporan como capital social a los negocios. Aparte de dar también soporte en muchas ocasiones de alojamiento, ofrecer oficinas, asesoramiento, etcétera. Y luego también se puede incorporar en esta categoría de elementos de financiación pues algunos premios. Hay diversos concursos de emprendedores y de startups y de empresas de alto crecimiento que están dotadas con premios en metálico y que pueden venir a aportar este capital semilla que me facilite el arranque del negocio. A partir de aquí, y ya para el desarrollo del negocio, la creación o el testaje de un producto mínimo viable, un servicio innovador, la identificación de los primeros clientes, la realización de las primeras operaciones de venta y luego la entrada en las fases de crecimiento, pues hay un conjunto de instrumentos y de instituciones que van aportando capital en los distintos estadios de crecimiento de la compañía. Estamos viendo que desde las horquillas para el capital semilla, pues lleguemos a horquillas entre 300.000 y 1 millón de euros de aportación, que suelen realizarlo pues empresas de capital riesgo, son empresas o instituciones que aportan recursos como capital social con una expectativa muy alta de rentabilidad. Business Angel, pues que entran en tramos de inversión mayores, los instrumentos de equity crowdfunding, que son instituciones que hacen estas participaciones colectivas, Business Angels individuales, pues de forma coordinada y colectiva a través de este tipo de entidad participan en un negocio. Y luego entramos en rondas de financiación por la fase de crecimiento, ya en etapas cercanas al punto de equilibrio, incluso ya dentro del punto de equilibrio, pues series o rondas de inversión pues que oscilan entre esa horquilla, 1 a 5 millones, de 6 a 10 millones, incluso cantidades superiores. Llegando hasta el último extremo, pues la posible salida a bolsa de las compañías, las que normalmente se ofrece en venta una parte del capital pues muy superior. Bueno, ahí aparecen en la zona baja alguna referencia a alguna de estas entidades agrupadas en cada uno de los perfiles de inversores, desde Cupido Capital, una entidad que está de reciente creación, que está en fase de capital presemilla, cantidades pequeñitas, un poco la mecha de ignición de un proyecto, algunas también con perfil de inversión colectiva como Netting Club, Fellow Funders, Faraday, Crown. Hay muchísimas, algunas ya que solamente participan y financian proyectos que son empresas que son cotizadas, como el caso de Panda o el Koala Agriculture and Water Fund. Bueno, ¿cómo evalúan este tipo de inversores? ¿Qué cosas tienen en consideración cada uno de los perfiles de inversores a los que nos referimos? Bueno, los full friends and family, los locos, amigos y familia, normalmente se mueven y aportan capital por la confianza en el equipo promotor y la empatía con el proyecto. O sea, tampoco suelen ser inversores de cantidades grandes y ni tampoco van exigiendo ni con una expectativa de rentabilidad muy alta. Muchos de ellos pues casi cuando hacen esta aportación dan por perdido el dinero y bueno, si al final obtienen alguna rentabilidad y ven crecer el negocio, pues se dan por satisfechos, ¿vale? En el segundo nivel, el de los Business Angels, aquí hay bueno pues un rango de inversores muy variado, tanto relacionado con su perfil personal y profesional, como las cantidades o las cuantías que pueden aportar a los proyectos. Y fundamental para este perfil inversor es la confianza en el equipo promotor y en el proyecto. Normalmente son profesionales que analizan de forma rigurosa el proyecto sobre el que van a invertir. Y en este caso sí, pues son personas
que van buscando retorno a la inversión en el plazo de 3 a 5 años, pues en retorno de dos o tres veces el capital aportado. Pues este perfil de inversor también es frecuente que apoye la puesta en marcha del proyecto, es decir, facilite contactos, facilite clientes, facilite elementos clave que pueden agilizar el proceso de crecimiento del proyecto. Llamamos Smart Money, dinero inteligente. El tercer perfil de organización que suele participar o que puede participar en proyectos de inversión son las entidades de capital riesgo, los venture capital en inglés. Bueno, pues son organizaciones con unos procedimientos de participación muy pautados, que realizan un análisis muy exhaustivo de los proyectos, muy riguroso, y valoran sobre todo el volumen del mercado, la capacidad del equipo promotor de llegar a ese perfil de cliente deseado, y obviamente sí tienen unas altas expectativas de retorno de la inversión realizada, y siempre aportan capital con la vocación de poder vender su parte del capital generando plusvalías. Un mecanismo de generación de beneficios de estas compañías en las que participan es poder generar plusvalía cuando se realiza una venta de una parte o la totalidad de la empresa con un valor superior. Entonces generan beneficia a consecuencia de esa operación de venta y pueden participar en otros proyectos. La entidad de capital riesgo normalmente no intervienen en la gestión de la empresa, pero sí establecen mecanismos de control muy rigurosos con un sistema de reporting de información exigido a la empresa participada muy riguroso, y que en ocasiones pues, ralentiza alguna de las actividades de la empresa, puede ralentizarlo. Bueno, para finalizar, quería poneros las principales preguntas que os hará cualquier inversor que planteéis que pueda participar en vuestra empresa. Estas preguntas son recurrentes, son comunes prácticamente a todos los perfiles de inversores, y es necesario que cuando vayáis a acometer un proyecto de inversión tengáis unas respuestas muy claras sobre ellas. No podéis transmitir dudas ni desconcierto ante ese tipo de preguntas. Primera pregunta: ¿qué problema resuelve tu empresa? ¿Cuál es el asunto que pretendes atender con tu producto o servicio, con el producto o servicio que estás ofreciendo? ¿Cuál es la propuesta de valor que realizas? La segunda pregunta: ¿cuál es el tamaño del mercado potencial y cómo prevés que evolucione? Esto nos da expectativas de cuál es el volumen de negocio a poder alcanzar. Obviamente el mercado potencial no podré abordarlo en su totalidad. Tendré que, en mis previsiones, haber contemplado que solamente un porcentaje de este mercado será el que pueda atender, lo más frecuente. Tercera pregunta: ¿quiénes son los competidores? ¿En qué nos diferenciamos de ellos? Es mala la respuesta en la que decimos en ocasiones, muchos emprendedores dicen: en mi sector no hay competencia. Eso es muy poco probable. Es muy frecuente que aunque con distintas matizaciones sobre lo que hacéis, probablemente haya empresas que hagan un producto o un servicio que concurra en el mismo perfil de cliente y que pues ofrezca alternativas al mercado, ¿vale? La cuarta pregunta que nos va a hacer es si hemos empezado a vender, si tenemos clientes. Esto es muy importante cuando, sobre todo, determinado perfil de inversor, por ejemplo, las sociedades de capital riesgo, si no se han producido las primeras ventas, si partimos solamente de un proyecto, de una idea, es muy poco probable que participe. Eso sí se da con mayor frecuencia en algunos business angels que pueden apostar por un proyecto aunque no hayamos empezado a vender. Y luego el siguiente elemento que analizan es este negocio qué capacidad tiene de crecer, porque si
el objetivo que persigo como inversor, sobre todo si soy una sociedad de capital riesgo, o un business angel, es poder salir con plusvalía en el plazo de 3 o 5 años, el negocio sobre el que estamos trabajando tiene que tener la capacidad de crecer de forma rápida. El quinto elemento es en cuanto valoramos la empresa. Tanto si es una empresa ya en funcionamiento que va a cometer un plan de crecimiento, como si es un negocio que voy a desarrollar. Para ello es de utilidad pues, los valores de referencia de empresas similares que se hayan podido comprar o vender, o el uso de las técnicas que antes se han descrito en el módulo 2, la aplicación del descuento en flujo de fondos, etcétera. El asunto, la respuesta a esta pregunta de en cuánto valora la empresa, pues es a veces difícil de contestar, pero sí es necesario que tengamos una idea clara del valor en el que estamos dispuestos a ceder parte del capital de mi compañía, que es la última pregunta. ¿Qué porcentaje estamos dispuestos a ceder y, por tanto, por qué valor? ¿Vale? Estas son las preguntas que os hará un inversor privado y que deberéis de responder junto con esta otra que la olvidaba, que es en qué se aplicará el dinero que voy a aportar como capital social. Es frecuente que sea preferido por parte de los inversores que la aportación de su capital social vaya destinado o bien a inversiones necesarias en elementos innovadores, maquinaria, en inmuebles, en bienes raíces, por así decir, o en planes de desarrollo de crecimiento comercial, planes de marketing, desarrollo de tecnología, etcétera. Eso suele ser objetos de aplicación de recursos por parte de inversores preferidos. Cuando indicamos que el capital que se va a aportar es para pagar salarios o para pagar gastos corrientes de la sociedad, deberá estar muy bien justificado. No suele ser bien visto, bien percibido por parte de muchos inversores, es que el objeto la aplicación de los recursos a los que va destinado el capital que aporto sea para pagar gastos corrientes de la compañía. Así que espero que esta información os haya sido de utilidad, que podáis reflexionar sobre cómo financiar tanto vuestro circulante como vuestras inversiones, cómo poderlo hacer a través de entidades financieras o cómo poderlo hacer a través de inversores particulares. Así que agradezco vuestra atención y en el último módulo pues os presentaremos un breve resumen, una hoja de ruta que pueda ser de utilidad para todos vosotros.